Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el lenguaje para la asignatura de expresión oral y escrita. ¿Sí? Tenemos entonces que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con sus semejantes mediante un sistema de símbolos y signos. ¿Sí? Entre ellos tenemos varios tipos. ¿Sí? El lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje de señas. El oral se da por medio de la voz, el lenguaje escrito por medio de textos o símbolos o signos, ¿sí? Y entendemos así que el ser humano necesita estar en constante comunicación. Para esto se da un proceso que lo compone, ¿sí? Un emisor, que es el que se encarga de dar a entender o conocer un mensaje, ¿sí? El canal es por el medio por el cual se envía dicho mensaje, y tiene que haber también un código, ¿sí? Que es la forma la forma que nos permite entender el mensaje, ¿sí? Puede ser el idioma, ¿sí? Y el receptor, que es finalmente quien recibe el mensaje y emite una respuesta dependiendo de la claridad o no que tenga dicho mensaje. Entre las funciones y los tipos de lenguaje tenemos que hay función del lenguaje expresiva, por decir algo, qué bonita estás hoy, ¿sí? Se da como una entonación apelativa, siempre recae sobre el receptor, por decir algo, cierra esa ventana, ¿sí? Una función fáctica, que es ¿qué dices? Como en signo de pregunta. La función poética, ¿sí? Que expresa belleza en palabras, oraciones, y la metalingüística, que es la función que se utiliza cuando se va propiamente del mensaje. Bueno, vamos a hablar de los signos de puntuación. Empecemos con el signo de puntuación, empecemos con la coma. Entonces, función de la coma, como podemos ver ahí, es utilizada para hacer pausas breves dentro de un texto. La coma es una de las más importantes cuando estamos tanto como hablando como escribiendo, ya que en la escritura debemos plasmar exactamente lo que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante la coma? Como lo podemos ver aquí, la forma correcta de utilizarla sería: salí al parque a jugar con Pedro, Juan, Guillermo y Diana. Un uso incorrecto de ella sería: salí al parque a jugar con Pedro, Juana, Guillermo y Diana. Entonces, si uno no hace la pausa que hace la coma, entonces sería como Pedro, Juan, Guillermo, tendría un solo nombre. Otro uso incorrecto de la coma es: ella es inteligente, coma, y muy responsable. La coma nunca se debe usar antes de la i ni después de la i. Otra forma de utilizar la coma es cuando vamos a hacer una frase, por ejemplo, es decir, coma, sin embargo, coma, igualmente, coma. ¿Listo? La coma es como una introducción a algo que vamos a seguir hablando. Función del punto y seguido o punto seguido. Entonces, es utilizado dentro de un párrafo para separar enunciados. No define la terminación del párrafo, sino que hace distinción entre oraciones. El punto seguido se utiliza para hacer una pausa larga, a diferencia del punto y aparte. Separa oraciones independientes y se utiliza después de un diminutivo de trato personal. Por ejemplo, señora punto María, señor punto Pedro, señorita punto. Un ejemplo más claro es: en las mañanas salgo a caminar con mi mascota, coma, donde podemos evidenciar el ejemplo también del anterior signo de puntuación. Al regresar tomo mi desayuno y me dirijo al trabajo. Descanso. Antes de regresar a mi casa recuerdo que debo pasar a comprar alimento para mi perro. Punto y aparte.
Función del punto y coma. El punto y coma separa las ideas generales en un texto para relacionar distintos puntos de vista. El punto y coma es una pausa. El punto y coma es una pausa más larga. El truco del punto y coma es que a veces se puede sustituir por una letra. Por ejemplo, une up también une dos frases del mismo tema. Entonces, me gustaría que saliéramos a pasear. Está lloviendo mucho. No podremos ir caminando. Una forma de sustituir el punto y coma por letras es: me gustaría que saliéramos a pasear. Está lloviendo mucho, así que no podemos ir caminando. Ese es otro ejemplo de utilizar la función del punto y coma. Función de los signos de interrogación y exclamación. Representan en el texto la entonación interrogativa o exclamativa de un enunciado. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que en inglés la utilización de estos signos es diferente que en castellano o en español, ya que en inglés solamente va la parte final del signo. En castellano nosotros debemos de colocar el inicio y el final del signo. Un ejemplo claro de una interrogación es una pregunta: ¿cuántos años llevas viviendo en Cali? A diferencia de si yo no colocara los signos de interrogación, sería ¿cuántos años llevas viviendo en Cali? Es muy diferente. La exclamativa es algo así como que ¡qué frío! ¡Ah! Entonces ahí se ve la diferencia. Entonces la interrogación va hacia una pregunta y la exclamación va como algo de sorpresa, de sentimiento. Bueno, muy buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición que inició mi compañera Angélica María Salazar y que posteriormente siguió mi compañera Mayra Alejandra Galvis, me permito presentar. Mi nombre es Jorge Hernán Varela, y para continuar con esta presentación de diapositivas, les voy a hablar entonces con relación a la coherencia y la cohesión. Entonces tenemos aquí de que la coherencia es lo que implica darle una percepción al texto dentro de un todo. Es hacer que el texto tenga un sentido. Y la cohesión es lo que conecta las oraciones por elementos concretos dentro del mismo texto. Es decir, existe una gran diferencia entre estos dos, entre coherencia y cohesión. La coherencia es la estructura profunda del texto como tal, y la cohesión es la estructura superficial. Entonces hablamos de que la coherencia es lo que le da sentido al texto. La cohesión es lo que hace que algunas frases o algunas oraciones dentro de ese texto se conecten entre sí y lleven a una coherencia total dentro del texto. Seguimos a hablar de lo que son los conectores. Los conectores, como alcanzamos a leer aquí en la diapositiva, son palabras con la habilidad de establecer una relación entre oraciones. Une cosas, ideas o frases entre sí. Se utilizan cuando es necesario unificar dos o más conceptos. Podemos explicar que para este caso existen 4 tipos de conectores, como son conectores de oposición, conectores de causa-consecuencia, conectores de tiempo y conectores de adición. Podemos observar que tenemos algunos ejemplos para cada uno de ellos. En el caso de los conectores de oposición, tenemos los conectores como el pero, el aún, el sin embargo. Para conectores de causa-consecuencia, tenemos el por qué, el ya que y el puesto que. Para conectores de adición tenemos el y, el también y además. Y por último, conectores de tiempo, el finalmente, previamente y el después. Eso sería lo relacionado con los conectores. Vamos a hablar ahora de lo que es el texto escrito.
Entonces tenemos que el texto escrito es la representación gráfica de una idea. Es como materializar las ideas que de pronto llegan a nuestra mente y queremos transmitirlas no solamente de forma verbal, sino que queremos dejarlas en algo físico. Entonces de eso se trata un texto escrito, de materializar esas ideas que llegan a nuestra mente. Y está compuesta por una estructura que permite transmitir un mensaje coherente y ordenado. Entonces lo que nos permite el texto escrito es poder llevar a cabo la materialización de esas ideas de una forma coherente y ordenada. Entonces el texto escrito como tal debe cumplir con una serie de características, las cuales deben contenerse dentro del texto escrito para que sea un texto escrito concreto y ordenado, como lo acabamos de leer arriba. Esas características son las principales características que debe tener como tal el texto escrito. Es que tenga cohesión y coherencia, que son los elementos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Que tenga un significado, que el texto escrito tenga progresividad y propósito, y que además como tal, como un cierre, sea un texto adecuado. Entonces estas son las principales características del texto escrito. Con este pues terminamos la presentación de nuestras diapositivas, para lo cual nosotros hicimos 3 conclusiones. Aprendimos sobre el manejo adecuado de los signos de puntuación, que fueron las diapositivas que explicó mi compañera Mayra Alejandra, y la forma correcta de cómo se debe estructurar un texto escrito. La comunicación es un privilegio que poseemos para relacionarnos en diversos campos, bien sea social, personal o laboral, que nos ayuda a comprendernos entre nosotros o con otras personas, que nos ayuda a entender y a referenciar sus ideas, y que además nos ayuda a resolver situaciones o problemas que se nos presentan en diferentes campos de nuestra vida. Y por último, la última conclusión que tenemos es que asumimos que no siempre tenemos una buena comunicación y obviamos su gran importancia. Pues en realidad, si fuéramos lo suficientemente claros y coherentes en el modo en que nos comunicamos, estaríamos sujetos a establecer relaciones mucho más eficientes, relaciones que nos aporten más a nuestra vida, que podamos nosotros extraer algo de ese tipo de comunicaciones y obviamente aplicarlos para nuestro diario vivir o para nuestra vida. Entonces pues eso es todo, profesora. Muchísimas gracias.